Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que será sobre domicilio fiscal. Una vez que ya entendimos residencia y establecimiento permanente, vamos entonces a entrar al domicilio fiscal. El domicilio fiscal tiene dos características bastante importantes. El primero, que va a ser el lugar donde va a estar el principal asiento de negocios de las personas físicas o morales, y el segundo lugar, que será el medio o el lugar donde la autoridad podrá tener comunicación con con el contribuyente. Es decir, en este lugar se va a establecer toda la contabilidad y toda la administración del negocio. Eso lo vamos a ir obteniendo conforme vayamos avanzando durante la vida de la empresa. No entiendas empresa, de acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, como aquella unidad de negocios compuesta por una persona física o por una persona moral indistintamente, ¿sale? Ok, entonces una vez que entendimos esta situación de la residencia establecimiento permanente, vamos a entender entonces que el domicilio fiscal será específicamente el lugar donde entablará o iniciará su negociación. De acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, nos va a dar una clasificación bastante puntual sobre el domicilio fiscal si se trata de personas físicas o personas morales. Y vamos a proceder a la lectura del artículo 10 del Código Fiscal. Dice: se considera domicilio fiscal tratándose de personas físicas, inciso A, cuando realicen actividades empresariales el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Y aquí hay que recalcar qué entendemos por actividades empresariales. De acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, se entenderán actividades empresariales aquellas que realicen cuestiones como industriales, comerciales, primaria, del sector primario, entiéndase como agrícolas, silvícolas, pesqueras y ganaderas. Estas serán las actividades empresariales. Entonces, todas aquellas que giren en torno a esta situación, se entenderá que cuando realicen las actividades, el local donde se encuentra el principal asiento. Es decir, que esta persona física puede tener diversas sucursales alrededor del país, y el domicilio fiscal será la que tenga el principal asiento de los negocios. El inciso B nos dice: cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Es decir, si no tenemos actividades empresariales o no se realizan y somos personas que tienen que ver con servicios profesionales, bueno, será el lugar donde realicen dichas actividades, ¿sale? Aquí será elección. Puede haber una empresa, un despacho de abogados que tenga domicilio o que tenga despachos o sucursales en varias partes de la República. Bueno, a esa situación se entenderá específicamente que será el lugar que ellos elijan para desempeñar sus actividades. El inciso C dice: únicamente en los casos en la que la persona física que realiza actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, será su casa habitación, ¿sale? Ojo, esto no quiere decir que las personas pueden elegir su casa habitación como domicilio fiscal, pero será por elección. Este artículo se va a referir cuando no existe un señalamiento de dicho domicilio fiscal. Cabe destacar también que, derivado de las obligaciones que tienen todos los contribuyentes, y actualmente se exige la autoridad fiscal, es que determinen ellos un domicilio fiscal que sea ubicable. Si no, tendrá varias consecuencias el no tener un domicilio que sea ubicable e identificable, ¿sale? Entonces, cuando no existe, será la casa habitación. Dice: para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a los supuestos previstos en los incisos anteriores de esa fracción, es decir, actividades empresariales o servicios profesionales. Entonces, una vez que la autoridad detecte que es su domicilio fiscal, y pongamos un ejemplo, ¿cuándo sucedería esto? Ustedes, cuando van a abrir una cuenta de banco, les piden su domicilio. El domicilio que van a dar siempre va a ser su domicilio particular, bueno, la mayoría de ocasiones. En ese supuesto, cuando está señalando ese domicilio, uno se va tranquilamente, automáticamente, y debido al convenio o a los convenios que tiene el sistema financiero con el SAT, van a otorgar un registro federal de contribuyentes, que los darán de alta como con o sin actividad o sin fines de lucro, uno sin actividades básicamente, o sea, dado de alta pero sin actividades. En ese sentido, estas personas que están dados de alta bajo esta situación, su domicilio o su primer domicilio será ¿cuál? Será su casa habitación.
Cuando la autoridad quiera iniciar algún tipo de facultad de revisión, llámese de gestión, llámese de comprobación o de cobro, el domicilio que tendrá será ese y utilizará los medios adecuados para llegar a esa situación. Una vez que encuentre ese domicilio, irá al domicilio y le solicitará que señale un domicilio para recibir notificaciones, específicamente cuál es su domicilio fiscal, de acuerdo a los supuestos anteriores, ¿sale? Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios estados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como el domicilio el que hayan manifestado en las entidades financieras o las sociedades de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. Es decir, el ejemplo que les ponía. Nunca te diste de alta, es la primera vez, la autoridad necesita ubicarte, utilizará al sistema financiero para llegar a tu domicilio, ¿sale? Ojo, domicilio fiscal no va o no tiene similitud con la residencia fiscal. Reitero, la residencia fiscal es el lugar donde se origina tu riqueza. El domicilio fiscal es el lugar donde la persona tendrá el principal asiento de sus negocios y en segundo lugar establecerá el lugar donde tendrá algún medio de comunicación, una forma de comunicación con la autoridad. Ahora procederemos a analizar a las personas morales. La fracción segunda dice, en el caso de personas morales, inciso A, cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Es decir, si esta persona ya es residente porque tributa o porque se constituyó conforme a la legislación mexicana, el lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener sucursales, que puede tener bodegas esta persona moral y ser el lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios. Aquí es algo muy importante que va a pasar tanto para personas físicas como para personas morales. Y es una cuestión interesante que se observa. El domicilio fiscal no tiene que ser forzosamente donde la persona realiza dicha actividad. Es decir, si yo me dedico a hacer pasteles, no tiene que ser el lugar donde se hacen los pasteles. Puede ser diverso, porque a lo mejor la administración del negocio no se encuentra ahí. Y lo voy a poner entre comillas, porque el lugar donde se establezca como domicilio fiscal será, en teoría, el lugar donde se asientan la administración principal del negocio y donde estará toda la contabilidad y donde se tomarán las decisiones. Esto muchas veces no es de todo aterrizable, porque el domicilio fiscal a lo mejor es un lugar que es una oficina pequeña, pero como dimos de alta otros domicilios, que es obligación dar de alta esas sucursales, esas bodegas, para que el SAT tenga conocimiento. Y cuando inicien las facultades, se ha dirigido específicamente al domicilio fiscal donde se iniciarán las facultades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y a resumidas cuentas, que el domicilio fiscal puede ser una oficina pequeña y el lugar donde se realice la actividad, no la toma de decisiones, sino la actividad, será otro, ¿sale? Ejemplo que lo podemos ver, Volkswagen de México, ustedes saben que tiene su domicilio o su fábrica, la tiene aquí en el estado de Puebla, pero su domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México, ¿sale? En ese domicilio no tienen ninguna operación en el sentido de realizar alguna actividad, todo lo realizan aquí en el estado de Puebla, pero su domicilio así fue designado y no tienen ningún problema. Toda la contabilidad radica allá, aunque toda la operación radica en el estado de Puebla. El inciso B de la misma fracción segunda dice, si se trata de establecimiento de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local donde se encuentre la administración principal del negocio o en su defecto el que designe. ¿A qué refiere este punto? Bueno, si esa persona moral no tiene residencia fiscal, pero tiene establecimientos permanentes en el país, será el que designe, ¿sí? O en donde esté el principal asiento de su negocio. Vamos a poner un ejemplo. Una persona con residencia en otro país, en Estados Unidos, tiene 10 establecimientos permanentes en diversas ciudades del estado, o del país, mejor dicho, y él designará de inicio cuál es su domicilio fiscal. O en su defecto, será el lugar donde esté el principal asiento de sus negocios o donde haya mayor movimiento. Eso lo va a designar, ¿sale?
Y el último párrafo del artículo 10 establece: cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal, estando obligados a ellos, que son todos los contribuyentes que están obligados a hacer esto, hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponde de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando hayan manifestado su domicilio ficticio, un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere un domicilio de manera indistinta. ¿A qué se refiere esto? Si yo por cualquier razón no designé un domicilio fiscal o el domicilio fiscal no existe, la autoridad podrá realizar las facultades en el lugar que se les antoje siempre y cuando se encuentre el contribuyente. Es decir, yo mi domicilio fiscal lo puse en una oficina chiquitita, en un edificio de relujo. Pero ahí nada más tengo la oficina, ahí nada más hay una computadora y ya. Llegan a hacer el domicilio y descubren que es un domicilio ficticio, una visita. Irán al domicilio donde se encuentran las actividades y ahí practicarán las diligencias. Es decir, ahí practicarán las facultades. Esta parte es muy importante, por ahí hay que ver hasta qué punto la autoridad va a poder realizar este tipo de situaciones, siempre y cuando no excedan de las facultades previamente establecidas, que las iremos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, hasta aquí el domicilio fiscal. Recapitulemos un poco. Existe el domicilio fiscal, entiéndase como el lugar donde, primer supuesto, se mantiene el principal asiento de los negocios, y segundo, es el lugar donde tiene la comunicación la autoridad con el contribuyente. En el sentido de personas físicas, será el lugar donde esté el principal asiento de sus negocios si son actividades empresariales, o el lugar donde del desempeño de sus actividades si son actividades profesionales. En el supuesto de que no se encuentren, bueno, será el domicilio, su casa habitación. Para personas morales será el principal asiento de sus negocios si son residentes en el país, y si tienen establecimiento permanente será el único establecimiento que tienen, y si tienen varios establecimientos, el que tenga principal asiento en los negocios o el que elijan ellos de manera indistinta. Y ya vemos qué pasaría en el supuesto de que no se encuentre el domicilio fiscal de manera adecuada y conforme a lo establecido en el artículo 10. Ojo, el artículo 10 es una norma que deriva del Código Fiscal de la Federación, evidentemente. ¿Esto por qué lo recalco? Porque de acuerdo a lo que habíamos establecido, los tributos, o mejor dicho, todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones de leyes fiscales, tiene que derivar de la ley. Es decir, que no puede haber una cuestión que vaya por encima de lo que establece este Código Fiscal. Ejemplo, en una ocasión, una autoridad fiscal inicia una visita para verificar el domicilio, que es una facultad de gestión que más adelante las veremos, y en ese supuesto le requiere a la autoridad o le requiere al contribuyente que demuestre que es su domicilio. Le presenta papeles, pero para la autoridad no queda satisfecha y determina que dicho domicilio no es, porque hay más de 3 personas que están en ese mismo domicilio. Y lo fundamenta en el artículo 10. La pregunta aquí es: ¿realmente existe una prohibición en el sentido de que los contribuyentes no podrán tener más de 3 personas o no podrán estar más de 3 personas en un mismo domicilio? No dice el tamaño, no dice que las condiciones. Establece criterios específicos como personas físicas, actividades empresariales, actividades profesionales, si es de persona moral, residencia en el país o establecimiento permanente, pero nunca establece los requerimientos como el tipo de lugar, si tiene que estar bonito, si tiene que estar sucio, tiene que estar lo que sea. Eso no lo establece. Entonces, por esa situación lo podríamos mantener como una facultad extralimitada, o mejor dicho, una situación que va por encima de las facultades previamente establecidas por parte de la autoridad. ¿Sale? Ahora procedemos a hacer el análisis de 2 principios importantes dentro de la materia fiscal. Una vez que ya entendimos lo que establece los elementos de las contribuciones, que tienen su fundamento de inicio en el artículo 31, fracción cuarta, seguido del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, analizaremos el principio de causación que establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Y nos dice: las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho
previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. ¿A qué se refiere este artículo? Dice que cuando un supuesto descrito en la norma, ya sea jurídico o de hecho, una persona se ve en ese supuesto o lo realiza, causará la contribución. Ejemplo, si una persona adquiere un inmueble en determinado momento, vamos a poner en el 2005, en ese momento estará bajo el supuesto de adquisición de bienes o enajenación de bienes, dependiendo del supuesto, lo vamos a ver un poco más adelante. Si vende ese inmueble, para ser más específicos, se ve en el supuesto de enajenación y por lo tanto a partir de ese momento va a causar la contribución y será conforme a la legislación de ese año. Porque en el siguiente dice: dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación. ¿Sale? Es decir, que en el 2005 que se hizo la venta estará sujeto a esas disposiciones de ese momento. Esto quiere decir que si en ese momento no existía este supuesto de enajenación, esa contribución no existe. ¿Sale? Por eso hay que observar cuáles son las leyes aplicables del momento de la causación, del momento de origen de la contribución. Es decir, de cuándo me viene el supuesto jurídico o de hecho. Y hay diversos supuestos jurídicos o de hecho. Podríamos analizar, a lo mejor la enajenación ahorita, hablando de donación también podría ser. Cada acto jurídico tiene una consecuencia fiscal. ¿Sale? Entonces habría que analizar y se causaría cuando no lo hayamos hecho. Así de sencillo. Y siguiendo con ese mismo párrafo, pero le serán aplicables las normas sobre el procedimiento que se expidan con posterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las contribuciones se van a pagar o se determinarán conforme al supuesto en cuando se originó, pero las pagaré conforme a los supuestos de ahorita. Es decir, el procedimiento tendrá que usarse en el momento en el que se va a hacer el pago de la contribución. Es decir, la forma de determinación ya se hizo en ese momento y en este momento se va a ver, bueno, si se paga a través de líneas, si se paga a través de banco, si tiene que presentar una declaración, 2 declaraciones, esos criterios que son elementos o supuestos de forma, ¿vale? Ok, hasta ahí es el principio de causación. Ahora veamos el principio de autodeterminación. Dice, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de causación. ¿Qué quiere referir esto? Es el principio de autodeterminación, que quiere decir que si una persona se ve en su puesto de causar esa contribución, él está obligado a determinar cuál es la contribución a pagar. Esto es, ¿cuánto tengo que pagar? Yo vendí la casa, entonces yo tengo la obligación de generar el monto que voy a pagar de impuesto determinado. Ese principio de autodeterminación. Bajo eso se rige todo el sistema fiscal. Imagínense, sería prácticamente imposible que la autoridad dijera, bueno, todos los que están tributando en este momento, los que están causando alguna contribución, yo les voy a determinar. ¿Qué tiempo se llevaría? Sería prácticamente imposible la determinación de las contribuciones. ¿Sale? Y a ese supuesto también le vamos a sumar la fecha de pago. ¿Sale? Fecha o plazo de pago. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que existen leyes especiales de las contribuciones y se van a pagar conforme establezcan esas leyes. Pero dice el Código Fiscal, en el supuesto de que no existan una fecha exacta de pago, utilizarás esto. Cabe destacar que el Código Fiscal es supletorio a todas las leyes especiales de las contribuciones. En esta recaerán, si alguna situación no la contempla esa ley, el Código Fiscal la va a suplir. Y aquí lo establece. A la falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará en las oficinas dentro del plazo que a continuación se indica. Y la fracción primera dice, será el día 17 del mes siguiente en el que se causó dicha contribución. Es decir, yo causo la contribución hoy, que es 7 de septiembre, bueno, la tendré que pagar en el mes siguiente, el 17 del mes siguiente en el que se casó, es decir, en el 7 de octubre, porque se causó en septiembre.
¿vale? Entonces, principio de causación, principio de autodeterminación y fecha o plazo de pago, ¿sale? Alguna vez van a escuchar ustedes que la fecha de pago se va a determinar conforme o va a ser también un elemento de la contribución. Y doctrinalmente así lo vamos a ver. Para efectos fiscales, para efectos de la práctica, la autodeterminación de las contribuciones y la fecha de pago van a ser elementos o principios, pero no van a ser elementos de las contribuciones, ¿sale? Esta es una situación que tienen ustedes que importarse porque vamos a poder, en el supuesto de que una contribución no determinara una fecha de pago, recaería en el Código Fiscal. Salvo que ese artículo o ese párrafo fuera derogado, no existiría duda alguna de la forma de pago, ¿sale? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Vimos, para recapitular, domicilio fiscal, causación, principio de autodeterminación, fecha o plazo de pago. De todos modos, jóvenes, apunten todas sus dudas y con mucho gusto las resolveremos en la próxima sesión, que será el día miércoles.